Como cristianos, el conocimiento de Dios, el conocerlo personalmente es algo a lo que debemos apuntar. Y es que la palabra nos llama justamente a hacerlo, a establecer una relación con Él y a saber verdaderamente quién es ese Dios en el cual nosotros creemos, quién es ese Dios que nos salvó. Y hay una historia en la Biblia, precisamente la historia de Job más exactamente, y creo que esta historia de Job nos ayuda bastante para que nosotros aprendamos cómo conocer a Dios, de qué manera nosotros podemos acercarnos a ese Dios que nos creó, ese Dios en el cual estamos creyendo y hacer efectiva una relación con Él. Y no solamente esto, sino que también conocer cosas acerca de Él que nadie más conoce. La relación que Dios quiere con cada uno de nosotros es una relación personal. Y la palabra dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Así que Él anhela esta relación. Pero nosotros tenemos que buscar esta relación y hacer que esta relación sea posible. Nosotros debemos ser esas personas que siempre nos motivemos a nosotros mismos y ocasionemos ese encuentro personal con Dios. Ya Él está dispuesto, ahora falta que nosotros demos ese paso. ¿Por qué digo que la historia de Job nos enseña a cómo relacionarnos nosotros con Dios? Porque todos conocemos la historia de Job, todo lo que pasó con su vida, cómo Satanás lo pidió para zarandearlo o para tratar de probar que Job temía a Dios solamente por los beneficios y no verdaderamente porque lo amaba. Era una manera de Satanás poner a prueba o demostrarle a Dios que la integridad de Job no era verdadera. Y por otro lado estaba Dios, que le ofrece o le dice a Satanás: mira, esta persona es un hombre íntegro, una persona que verdaderamente me teme y que se guarda del mal. Pero lo interesante es que en medio de todo esto, Job no entiende lo que le está pasando. A Job le surgen muchas preguntas porque él empieza a analizar su vida, empieza a analizar su camino, todo lo que él hacía, sus acciones, cómo él buscaba a Dios, cómo él ofrecía sacrificios, cómo él era una persona que ayudaba al que estaba necesitado, ayudaba a las viudas, ayudaba a los huérfanos, cubría a aquel que estaba desnudo. Era una persona que hacía todo este tipo de cosas, de acciones buenas. Y es una de las cosas que Job se pregunta, y él le pregunta a Dios: verdaderamente, ¿por qué me está pasando esto? Si se supone que las consecuencias o las acciones o las cosas malas deberían pasarle al malvado, pero yo estoy haciendo todas las cosas bien. Era lo que Job estaba diciendo, era su defensa, por decirlo así. Y hasta ese momento Dios no le había respondido nada. Job no tenía ninguna respuesta, él no sabía por qué le estaba pasando lo que le estaba pasando. Pero él estaba haciendo muchas preguntas. Él estaba preguntando a Dios. Y por el hecho de él preguntarle a Dios, por el hecho de él tener muchos interrogantes, llega el momento en el que Dios se le revela. Y vemos esa parte donde Dios se le revela por ahí en el capítulo 39 más o menos del libro de Job. Y Dios empieza a responderle, o prácticamente no a responderle, Dios empieza a hacerle entender a Job que lo que él estaba preguntando eran puras necedades. Y allí Dios le empieza a hablar acerca de muchas cosas, de la creación del mundo y de varios acontecimientos que descubrimos en la palabra luego de que Job pasara ese momento difícil, luego de que él se hiciera muchas preguntas y Dios viniera a su encuentro. Y mira lo que dice Job en el capítulo 42 del libro de Job, versículo 4. Dice: te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Este es en el momento, luego de que Dios reprende a Job y le dice que todo lo que él estaba preguntando eran necedades. Job dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Lo interesante de esto es que Job dice esto luego de que él empieza a hacerle muchas preguntas a Dios. Luego de que él empieza a preguntarse muchas cosas y a querer obtener respuestas de parte de Dios, no de ninguna persona, sino de Dios. Y él decía: esta es mi defensa, y le pedía a Dios una respuesta. La mejor manera que nosotros vamos a poder encontrar para conocer a Dios verdaderamente nos la está dando Job. Él nos está dando, por decirlo así, el machete, la pista. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pregúntale a Dios. Que no se te haga difícil o que no te abstengas de hacerle preguntas, de preguntarle a Él, de llamar su atención,
de querer tener respuestas de Él. La palabra nos dice, mira lo que dice en Jeremías capítulo 33, versículo 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Job, en el momento que no entendía qué pasaba, él clamó a Él y Él le respondió. Así de sencillo. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Clamando a Él y Él nos va a responder. Así de sencillo es. Aunque digamos así tan fácil nos lo pone Dios. Clama a mí y yo te responderé. A veces nosotros mismos nos complicamos la vida y nos complicamos nuestra relación con Dios y no lo conocemos porque verdaderamente no logramos entender y no ponemos en práctica la palabra. Pero es tan sencillo como eso, clama a mí y yo te responderé. Lo vemos evidenciado en la vida de Job, cómo Dios se le revela al final, cómo él tiene este encuentro con Dios que nunca antes lo había tenido, fíjate. Nunca antes había tenido este encuentro con Dios, aunque él era una persona que hacía las cosas bien, aunque él era una persona que ofrecía sacrificios todos los días, aunque él era una persona que se guardaba por no hacer lo malo. Nunca lo había conocido como lo conoció, sino el día que empezó a hacerle preguntas, el día que empezó a hablarle, no cuando le obedecía, no cuando obedecía lo que él sabía que era bueno y que a Dios le agradaba, sino que lo conoció el día que le preguntó. Hazle preguntas a Dios. Y este hecho de hacer preguntas es la oración. Lo que poco nos gusta, lo que nos cansa, eso es lo que verdaderamente nos puede hacer conocer a Dios, que nosotros lo conozcamos personalmente y que tengamos una relación con Él. Y así podremos decir, como dijo Job, de oídas te había oído, o sea, yo había escuchado acerca de ti. Job guardaba la palabra porque él había escuchado acerca de Dios, porque él había escuchado que tal vez habían unos mandamientos, no sabemos qué era lo que Job había escuchado acerca de Dios, pero él deja claro y él dice, hey, yo te seguía porque yo había oído acerca de ti. Pero él se da cuenta que ahora hay una revelación mayor luego de que él hizo preguntas. Y él dice, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Ese momento de preguntarle y que él nos enseñe va a venir o va a ser una progresión o va a venir después de que nosotros empecemos a hacer preguntas y Dios empiece a responderlas. Solamente es necesario que nosotros nos atrevamos. Clama a mí y yo te responderé. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, dice otro versículo. El que toca se le abre, el que pide recibe, el que busca halla. Ya eso nos lo dice Jesús en los evangelios. Entonces vemos que es tan fácil, pero a la vez tan difícil porque nosotros primero tenemos que ser capaces de creer que vamos a conocer a Dios haciéndolo de esa manera, porque ya Él nos lo dice en la palabra y el ejemplo de Job está allí. No importa cuántos años lleves en la iglesia, sirviendo a Dios, haciendo las cosas bien, ofrendando, diezmando, tal vez no has conocido a Dios aún, como le estaba pasando a Job, aunque era un hombre íntegro, pero aún no conocía a Dios. Pero debemos encaminarnos en conocerlo también, no solamente vivir una vida en integridad, sino una vida en la que realmente conozcamos a papá, porque Él es nuestro Padre y debemos conocerlo. Así que clama a Él, conócelo, hazle preguntas y verás que Él te responderá. Hazlo, no te canses de preguntar, porque la respuesta un día llegará y lo importante es no la respuesta, sino conocer a aquel que te va a dar esa respuesta. Si este video te gustó, compártelo con una persona que tú sepas que le pueda ser de bendición. Mi nombre es Wilton Martínez. Suscríbete al canal para estar pendiente a más contenido como este y nos estamos viendo por aquí después.